Padre, en que tu iglesia es edificada y sigue siendo edificada cada día, Señor, a través de toda la tierra, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra justicia, Señor. Tú compraste nuestras vidas a un precio, Señor, de un valor incalculable, con tu sangre preciosa, Señor. Amén. Está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en tu nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey por siempre y para siempre. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará. Todos esperamos ese día. En su presencia voy a estar, sin manchar Él vendré, justificado por la fe. Solo Él, cánteselo a Él. Caes sobre la tempestad Él es Rey. Levanta tu voz, iglesia, adora al Rey. En Jesús fuerte soy,
ti, Señor. Sobre toda circunstancia, en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar, tú eres sobre todo y en todos. Gracias por ser nuestra roca fuerte, Señor. Gracias por dar tu vida, Señor, en rescate de muchos, en rescate de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias porque podemos disfrutar el estar cerca de ti, podemos disfrutar, Señor, la vida, la salvación, la gracia. Gracias porque en todo eres bueno y en todo eres suficiente. En todo has sido fiel, Señor. Hasta aquí has sido fiel tú, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, aún, Señor, en nuestras actividades diarias, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por ese amor tan abundante, Señor, que has derramado en cada uno de nosotros. Gracias porque en Cristo, Señor, estamos bien cimentados sobre esa roca fuerte, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor. Hoy en el nombre de Jesús queremos traer delante de ti, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y sabemos que en ti son de bendición y son para salvación y son para vida, Señor. Bendice, Señor, bendice las finanzas de mis hermanos, de mis hermanas, y gracias, Señor, porque nunca nos ha hecho falta nada. Siempre ha habido pan en nuestra mesa, Señor, y sabemos que nunca se acortará tu mano poderosa y fiel, Señor. Gracias. Hoy con alegría y sencillez de corazón traemos delante de ti, Señor, esto que te corresponde, en el nombre de Jesucristo, Señor, para alabanza de tu nombre y para vida y salvación, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. tu gloria y majestad quiero siempre Contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna Canción. todo mi interior
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador, Dios, aleluya, aleluya, Cantamos a ti. aleluya, Por siempre y para siempre. aleluya, Señor, aleluya, aleluya, oh Rey, aleluya, alabamos tu nombre, Señor. aleluya, aleluya, Señor, tú eres poderoso. aleluya, Nadie como tu Rey. aleluya, Por siempre. aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador. Mi No hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios y no hay otro como tú, Señor. Eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro hermano. Eres todo en nuestras vidas, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que sea bueno sino tú, Padre. Gracias porque en esa bondad nos has amado tanto y entregaste tu vida por cada uno de nosotros, Señor.
estamos cautivados por tu amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el Hijo amado, en el nombre de Jesús, Señor. Te honramos esta mañana. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les invito a que me acompañen a leer un pasaje de la Biblia. Está en Juan 3, 16 y 17, por favor. Cuando ya estén, me dicen amén, por favor. ¿Listos? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno de gloria, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos tener vida, salud, Padre eterno, y sobre todo estar aquí en tu presencia, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre eterno. Bendice nuestra vida como lo has hecho el día de hoy, Padre eterno, y bendice la palabra, Señor, que vamos a recibir, Señor. Bendice al pastor que la va a dar, Señor. Bendice a su familia, a su congregación, Padre eterno, también. Y a nosotros como iglesia, Señor, síguenos fructificando, síguenos llevando por tu camino, Padre. Te damos gracias por este inicio de semana. Llévanos en el hueco de tu mano como hasta el día de hoy, Señor. Bendice nuestras alacenas, nuestros trabajos, Padre. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, me tocó dar los anuncios y pues de igual manera le damos la bienvenida al pastor Jesús Higuera y a su esposa, que le va a tocar dar la palabra ahora. Bienvenidos. De igual manera, alguien que venga por primera vez, aunque veo todos puras caras conocidas. Sí, ya, pues pasamos a los anuncios. El día de ayer estuvieron en el rincón, estuvieron compartiendo la palabra ya con los niños y con los hermanos. Se van a ver aquí fotos, no sé si le mandaron, y se van a ver las fotos. Se les pide que sigan orando, ¿no? Por esa bendición, ¿no? Por esa iglesia, porque ya es una iglesia establecida ya. Entonces se les pide oración a todos los hermanos, por los niños, por los nuevos creyentes. Se les pide que sigan orando, que sigan poniendo en oración a los hermanos de esta iglesia que están yendo a compartir la palabra para allá. Que Dios siga obrando en sus vidas, que sigan siendo de bendición para esa gente. Y pues se les pide, por favor, los que se quieran integrar al servicio, ya saben, con el pastor Heriberto. Ahí se pueden poner en contacto y ahí se les va haciendo un rol cada sábado. El día martes hubo oración, es a las 7:30, empieza a las 7:30 y termina a las 8:30. Se está orando por la iglesia de aquí, por la iglesia del Rincón, se está orando por los ministerios que hay aquí, por los servidores, y también ya lo último se está orando por necesidades, ¿no? Creo que todos como iglesia tenemos alguna necesidad que poner. Sabemos que Dios las conoce, ¿no? Pero también nos pide que se las hagamos ver, ¿no? Entonces se les invita, por favor, a los que quieran participar. Es de 7:30 a 8:30, la verdad, es de gran bendición para nuestras vidas. Y el miércoles y viernes son las reuniones en casa, las células, ¿no? Están Javier de encargado, está mi hermano Víctor, está Martín, está el profe, Rogelito, Heriberto, el pastor, también están. Se pueden acercar con ellos para
que les den los domicilios y ya dependiendo el día que estén haciendo la célula, ¿no? Es de gran bendición también, se están llevando unos libros que están siendo de gran bendición para nuestra vida. El día 21, el sábado 21, van a tener reuniones las mujeres. Creo que ahí hay que estar orando, ¿no? Por ellas, para que siga siendo de gran bendición. Y los hombres de casa, estar orando porque nos reunamos como varones también, no nomás las mujeres, nos están poniendo la muestra las mujeres, no han fallado ellas y nosotros tenemos que reunirnos también. El domingo hay oración de 10:30 a 10:45, se está orando exactamente nada más por el servicio de este día, son 15 minutos, muchos pueden decir es poco, pero es de gran bendición, es de corazón esa oración para Dios. Se les pide a los que quieran participar que estén y pues de igual manera el servicio es de 11:15, estar puntuales, ¿no? Le cedemos la palabra al hermano Jesús Higuera y es todo de mi parte. Así, ahora sí, el Señor sea de bendición para ustedes y para mí. Créanme que es un gran privilegio volver a estar acá con ustedes. No me hagan hablar mucho ahora porque mi esposa está más cerca ahora. Aquí no me van a hablar mucho de ella, ¿verdad? Entonces les voy a pedir eso nada más, que me tengan paciencia. Si Dios quiere ya habrá otro momento, pero en este no. Quiero decirles una cosa muy, muy interesante y muy importante para mí, de verdad que se los digo. Cuando vengo para acá me siento como en casa, ¿verdad? Entonces yo les quiero pedir de entrada que ustedes también se sientan en casa cuando yo vengo para acá, ¿verdad? Sí, para que haya reciprocidad, digamos que nos podamos comprender y entender en lo que hoy quiere hablarnos Dios a nosotros, ¿verdad? Entonces les pido eso de favor, ¿verdad? Así como yo me siento también, me siento a gusto, con una gran responsabilidad, eso sí, porque no es cosa sencilla hablar en el nombre de Él, no es cosa sencilla, se requiere de tener responsabilidad, no es nada más pararse y hablar de Él. De hecho les comparto, pero es muy importante esto, a cualquier persona, porque todos somos llamados a predicar el evangelio. Cualquier persona que predique en el nombre de Él, de repente puede ser que tú te encuentres con la disyuntiva de decir, ¿qué tema voy a escoger ahora? ¿De qué les voy a hablar ahora? Y te pones a estudiar y de repente como que algo no sé si les ha pasado. Levante la mano que le ha pasado. ¿Sí le ha pasado o no? Gloria a Dios. Cuando pase eso, haga algo. Dios siempre quiere que hablemos de Él. Y hay veces en que nos pasamos horas, días, quizás semanas, y decimos, el tema me tocó ahora. Hablemos de Él. Eso siempre es garantía cuando hablamos de Él, porque lo hacemos en su nombre. Ahora bien, como estamos en las vísperas de la Semana Santa, su pastor, el pastor Heriberto, me pidió que hablásemos de algo muy interesante hoy. Vamos a hablar acerca de la preparación del Señor Jesucristo. Antes, la preparación cuando Él iba a llegar a Jerusalén. Por tanto, le voy a pedir que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 19, cuando viene la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos no la trajeron? Arrepiéntanse, pecadores. Ya le dije que estoy como en casa, así que ¿estoy bien o no? ¿Ok? ¿Se vale o no? Gloria a Dios. Es bueno leer la Biblia, pero de la Biblia, de la hoja, así. Lucas 19, vemos en el versículo 28, de ahí empiezo a leer.
Arriba de mi Biblia dice la entrada triunfal en Jerusalén. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, de nuevo damos gracias a Dios por este día. Ahora, Señor, haz que tu Espíritu Santo dirija todo lo que se va a hacer hoy aquí y prepare mi corazón y el de mis hermanos para recibir palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a discernir, a ver, a oír y a entender con el corazón. Permite, Padre Santo, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, damos gracias a Dios. Amén. Antes de seguir, quiero decirles que esta entrada triunfal a Jerusalén es aproximadamente unos 6-7 días antes de la Pascua. El Señor Jesús iba a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad elevada, era un monte elevado, ¿verdad? En la cual en los tiempos de Salomón, ahí se había construido el templo donde estaba el arca del Señor. Entonces Jerusalén era considerado como que en Jerusalén está la presencia de Dios. En este lugar, en Jerusalén, hoy en la actualidad, es un lugar disputado tanto por judíos, por musulmanes y por cristianos. ¿Por qué? Bueno, porque de ahí venimos todos somos descendencia de Abraham, ¿verdad? Entonces este es un lugar disputado. En este lugar es donde el Señor Jesús, 6 o 7 días antes de la Pascua, llegó con una entrada triunfal. Y en esto que leímos ahorita en el libro de Lucas, está en los otros 3 evangelios también, le cambia un poquito nada más. Ahorita vamos a ver eso si Dios lo permite, ¿verdad? En esta entrada triunfal a Jerusalén, nosotros vemos al Señor Jesús, como lo leímos, montado sobre un pollino de asna, es decir, sobre un burrito de asna. Entonces, esto que está sucediendo en Jerusalén es también algo había pasado solamente días antes en un lugar que se llama Betania, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando él resucitó a Lázaro, uno que había muerto, un amigo de él que había muerto? Y muchos de los judíos que estaban ahorita aquí eran los que lo habían acompañado o venían a ver al Señor Jesús por ese milagro que había acontecido con Lázaro. Entonces ve usted
que había una multitud que aclamaba, como decimos ahorita, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Los otros evangelios, si me permiten ver, en Mateo capítulo 21, versículo 9, digamos que es la referencia paralela a lo que acabamos de leer. En el 21, versículo 9, Mateo 21, 9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta palabra Hosana significa sálvanos. Esta palabra Hosana significa sálvanos o sálvanos ahora. Recordemos también, es interesante y es importante ver el contexto para que más o menos entendamos por qué el Señor Jesús llegó a Jerusalén así y llegó también montado sobre un burrito. Cuando estos sucesos están en Jerusalén, cuando Israel está sometido por un imperio romano, ¿sí? Eso todos lo sabemos. Israel está sometido por el imperio romano. Entonces, cuando los judíos estaban esperando el Mesías, el Hijo de David, el que iba a venir a darles libertad. Y es que no estaba del todo mal el hecho de que el Señor Jesús o el Mesías o el Rey que iba a venir les iba a dar libertad. Aún sin embargo, lo que ellos pensaban es que su Rey iba a venir a pelear contra ese ejército extranjero, contra esos romanos, y darles esa libertad esperada por ellos. Aún sin embargo, podemos decir ahorita que el Señor Jesús sí vino a darnos libertad. ¿Cuántos son libres en nombre del Señor ahora? Pero el Señor vino a darnos una libertad espiritual. Ellos estaban esperando una libertad física, de un dominio en la tierra. Ahora, el paralelismo en este sentido del Señor Jesús con Moisés, por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 3 dice que Jesús es superior a Moisés. Entonces, hasta ese momento los judíos, como buenos judíos, ¿verdad?, leían la ley y estaban documentados de que Moisés les había dado libertad cuando salieron de Egipto. ¿Usted se acuerda cuando Moisés iba con Faraón y pues se peleaba con él y llevaba la vara y le decía: bueno, si no los dejas ir, van a venir otra plaga y otra plaga? 10 llegaron. El paralelo que hay entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo es que efectivamente Moisés les dio libertad física, los sacó de Egipto, pero el Señor Jesús viene a darnos una libertad espiritual. Es decir, la libertad que tenemos es que aunque seamos esclavos de cualquier cosa aquí, en Cristo somos libres independientemente en donde tú y yo estemos. Lo que ellos esperaban era que le quitaran el imperio romano. Por eso, cuando el Señor Jesús se presenta, fue para cumplir con toda profecía. Como buen judío, nosotros como buenos judíos, ¿cuántos sabían que ustedes y yo somos judíos? Yo creo que no sabía usted que era judío. La Biblia dice que tú y yo somos judíos, ¿verdad? Pero no en la circuncisión hecha a mano, sino una circuncisión dentro del corazón. No es judío el que lo es exteriormente, sino que lo es interiormente. Mire, le voy a dar el texto. Sígame a Romanos capítulo 2, para que cuando salga usted aquí diga: soy judío también yo. Romanos 2, versículo 28. Fíjese lo que dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío lo que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de él, no en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Usted y yo somos judíos, ¿verdad? Entonces, como buenos judíos, entonces ellos pensaban que el Mesías les iba a dar liberación física, mas nunca pensaron
de que el Señor venía montado en un burrito. ¿Cuál es la diferencia de decir que el Señor venía en un burrito y cómo debía de venir ese Mesías o rey o libertador? Tenía que venir en un caballo. Tenía que venir con un ejército que lo respaldara y que combatiera con los romanos. Aun sin embargo, el Señor Jesús vino cabalgando en un burrito, en un pollino de asna, humilde y manso, para que se cumpliera todo lo que de él estaba escrito. Veamos que él estaba cumpliendo una profecía que vemos en el libro de Zacarías, si usted me acompaña también. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y esto es interesante que nosotros debemos de considerar. Le voy a explicar por qué. Porque en Cristo, Él, cuando anduvo aquí en la tierra, de hecho lo encontramos en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5. Después de leer esto vamos a ir ahí. Zacarías 9:9, ¿lo tiene? En su Biblia. Zacarías está antes de Apocalipsis. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asna. Esto que estamos leyendo aquí es lo que el Señor notó que decía Dios acerca de él y se tenía que cumplir. Ahora veamos la omnipresencia del Señor Jesús. Porque ustedes y yo sabemos que según la Escritura, Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen de Dios. La omnipresencia, omnisciencia de Dios es la omnisciencia del Señor Jesucristo. Él dijo: vayan a la aldea que está allá y vayan y van a encontrar una asna y a su hijo, desátenlo y tráiganmelo. Él no los estaba viendo, aún sin embargo la omnisciencia del Señor Jesús les dijo a los discípulos lo que iban a encontrar. ¿Lo encontraron? Sí. ¿Lo trajeron? Sí. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que un profeta había anunciado acerca de él. El Señor Jesús, en el libro de Mateo, cuando empezó a enseñar a ese gran sermón del monte o de la montaña, como muchos lo conocen, al principio en Mateo 5, capítulo 5, verso 17. Síganme ahí, Mateo 5, verso 17. Dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Sino para cumplir. Él vino a cumplir y en Él se cumplió. Esa es la peculiaridad que tiene el Señor Jesús. Él vino a cumplir la ley y en Él se cumplió la ley. Por eso entonces, nosotros cuando vemos la entrada triunfal a Jerusalén, nosotros vemos una multitud que al principio, escuche bien, decían Hosana, que quiere decir, dije, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Pero que una semana después, o 4 o 5 días después, ese día viernes, esa era la misma multitud que decía: crucifícale, crucifícale. Esa es la misma multitud. Ahora, nosotros podemos ver entonces de que el Señor Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito acerca de él, porque el Señor Jesús no fue la única vez que estuvo en Jerusalén. Él ya había estado otras veces ahí. Aún sin embargo, era necesario que se cumpliese de esa manera. De hecho, cuando ustedes ven los evangelios, ustedes se acuerdan de que hay relatos donde dice que se iban a apoderar de él para hacerlo rey. ¿Se acuerdan? Y que él se iba de donde ellos estaban porque sabía que todavía no había llegado la hora. Cuando entonces nosotros podemos ver este relato de tanto en Mateo como en Marcos, Lucas y el libro de Juan, nosotros vemos una entrada del Señor Jesús para que se dé el cumplimiento de lo que estaba escrito acerca de él. Y nosotros
por lo menos digo yo, podemos enterarnos de 3 cosas fundamentales a lo que leímos en el relato. Una de ellas, la importancia de conocer la voluntad de Dios. La primera, la importancia de conocer la voluntad de Dios. ¿El Señor Jesús la conocía? Sí. ¿Tú y yo la debemos conocer? Desde luego que sí. La segunda, si yo conozco la voluntad de Dios, que en mí debe haber diligencia y determinación porque la voluntad de Dios se cumpla en mí. No que mi voluntad, no, que la voluntad de Dios se cumpla en mí. Y la tercera, vemos el relato, por lo menos el relato del Señor Jesús, el llanto que Él tuvo por Jerusalén cuando la vio así. Y eso nosotros lo podemos ver en su relato, en los relatos de Él, en los evangelios, como cuando Él miraba a la gente que no tenía pastor. No sé si a ti te pasa esto. ¿Cómo ves tú a aquella persona que no conoce al Señor? ¿Sientes tristeza? ¿Lástima? ¿O sientes que es tu enemigo y no le hablas y te conviertes en un cristiano egoísta para ti? Ya les hablé una vez, ya no lo volveré a hacer. El Señor Jesucristo se rodeó de 12 discípulos cerca de Él y muchos otros que estaban en un círculo no tan cercano, sino cerca de Él, pero 12 discípulos que estaban cerca. Desde que Él los llamó, anduvieron 3 años y medio con Él. Pero dentro de los que llamó, Él sabía que uno lo iba a vender, pero de todas maneras comía y dormía con Él. Se pudiera decir que el Señor Jesús muchas veces lloró por Judas para que no hiciera lo que hizo, pero determinado Judas terminó haciendo locura. También se rodeó de un hombre que dijo: si no veo o si no meto mis dedos en sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Cómo va a ser posible? Si tú estuviste con Él cuando alimentó a los 5,000 y a los 4,000, tú recogiste con la cesta los panes que quedaban. Mis hermanos, es muy importante hoy día para ustedes y para mí conocer a la perfección la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, Él conocía la voluntad de Dios y Él sabía lo que le iba a acontecer, pero recorrió ese camino, así como el camino a la cruz, lo recorrió con gozo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vea lo que dice. ¿Lo tiene? En su Biblia. ¿En su Biblia lo tiene? ¿O acá? Estoy en casa. Puestos los ojos en Jesús, me deparo. Es que a lo mejor alguno no sabe que Hebreos está después de Salmos. Puesto los ojos en ¿quién? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús sabía lo que le iba a acontecer días después. Aun sin embargo, él no dijo: mi Padre me dijo que estos que me están aplaudiendo y que me están vitoreando y que me decían: viva, bendito el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, estos mismos son los que me van a crucificar. Aun sin embargo, repito, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Eso no lo detuvo. No lo detuvo ese hombre que lo negó, no lo detuvo el que lo vendió, no lo detuvo el que lo negó.
¿Por qué? Porque conocía la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios a ustedes y a mí nos va a ayudar para que cuando enfrentemos cualquier situación podamos decir con toda seguridad: el Señor está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Porque esa es la voluntad de Dios. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La vez pasada creo le dije que el mal no iba a restar, sino que se iba aumentando. Dice la Escritura, el Señor Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero la palabra de Dios dice que sí, Él me puede librar del mal. ¿Sí o no? Líbranos del mal. Amén. Así que yo puedo orar, aunque el mal aumente, yo puedo orar: Señor, que a mí no me toque. Que sea cuando tú lo digas. Amén. ¿Podemos orar así? Sí. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y como el Señor Jesucristo conocía la voluntad de Dios, Él no solamente conocía, sino que Él decía: tenemos que cumplir con lo que mi Padre me dijo que se tenía que cumplir. Por eso cuando los discípulos, hay un relato en el libro de Juan, en el capítulo 4, cuando el Señor Jesús está con una mujer samaritana en el pozo de Jacob, cuando le pide el agua y ella le dice: ¿cómo tú siendo judío? ¿Recuerdan el relato? Juan capítulo 4, versículo 31. Juan capítulo 4, verso 31. ¿Lo tiene? ¿En dónde lo tiene? Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habría traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que tenga una entrada triunfal aquí, pero no solamente eso, sino que termine con lo que ya me dijo Él que tengo que hacer. Iglesia, es muy importante y es muy interesante para ustedes que leamos la Escritura. Creo yo que las otras veces sí lo mencioné, pero tengo oportunidad de decirlo y lo voy a decir de nuevo. Hay un problema en nosotros que es muy característico de nuestra naturaleza. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Cuál es? Nuestra dureza. Hay dureza de corazón. Cuando usted lee la Biblia en la mañana y en la tarde se le olvidó, puede ser que haya algo de dureza de corazón. Se lo digo usted me va a entender más o menos lo que quiero decirle. No es que sea un pecador, no. Escúcheme bien para que usted deduzca usted. Hay algo en nosotros que no nos permite escuchar la voz de Dios cuando lo haga con el Espíritu Santo. La forma en que Dios habla por su Espíritu es cuando leemos la Biblia. Mire, no es que usted se va a sentar así y va a cerrar los ojos y: Señor, que me sepa todos los libros, los versículos y los entienda todos en 5 minutos y ya. No es así. Místico no es. Y hablando de místico, por ejemplo, hay ocasiones en que nosotros erróneamente, y veces que utilizamos términos, que los adaptamos de afuera o los traemos de afuera, ¿por qué no? Términos como: me fascina esto, me encanta esto, me emociona esto. ¿Sabe que un cristiano no debe andar ni fascinado, ni encantado, ni emocionado? El cristiano debe andar apasionado por Cristo. ¿Por qué? Porque la fascinación viene del otro.
en Gálatas 3, cuando Pablo le dice a los hermanos Gálatas, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y me encanta de dónde viene. Y mucho lo decimos, escuche. Ahora bien, en las cosas de Dios, yo no puedo decir, ay, es que a mí me encanta esto. No, es que si te encanta, cuando se rompe el encanto se te va a quitar. Pero la pasión, nadie te la quita. La fascinación es un ratito, ay, me fascinan esos zapatos. Te los vas a poner 4 veces y te van a fascinar otros. Pero la pasión, por eso yo digo, ay, voy a la iglesia con pasión. Ay, me emociona ir a esto. ¿Te emocionas? Y la emoción es yes. Por eso se dice, o la película de la pasión de Cristo, Él vivió apasionado por hacer la voluntad de su Padre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios y acabar la obra también. Por eso le digo, es importante el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí, en esta palabra de Dios, está escrito lo que tú y yo debemos hacer para que nuestra vida sea agradable a Dios. En esta palabra de Dios. Por ejemplo, aquí hay un texto que dice, bendecid y no maldigáis. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí está. Perdón, pero si yo no lo sé, yo puedo ser vencido de lo malo. Y esa partecita que le decía ahorita de esa dureza que está en nosotros no va a permitir que recordemos cada palabra. Y el Espíritu Santo, lo que hace en nosotros, nos hace recordar todas las palabras que el Señor Jesús habló. Por eso le digo, ¿cómo habla el Espíritu Santo? Cuando tú y yo leemos la Biblia. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces la debemos leer? Todos los días. Porque mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino también a nosotros, nos lo está diciendo. Mi comida, Javier, es hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. Su obra, no la mía. Porque hay veces que la dureza en nosotros nos hace sentir o pensar que cuando las cosas no salen bien, entonces, ay, ¿estará Dios conmigo? ¿Estaré pecando en algo? Ay, este enemigo no me deja. Es que estoy bajo ataque del diablo. Estoy en un desierto. Escucho gente decir así. No. Las cosas que nos pasan son necesarias. La palabra del Señor dice que en ocasiones, si es necesario, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Dice la Escritura así. Si es necesario, mis hermanos, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas. Lo dice la voluntad de Dios. No lo digo yo. Y si lo dice, entonces ustedes y yo lo tenemos que conocer, porque en ocasiones puede ser que a alguno de ustedes se le suban las plaquetas como al primo de un amigo. ¿Y qué puede pensar o qué puede decir usted ante una adversidad? Señor, si yo estoy buscándote en lo secreto. Señor, predico, Señor. Señor, yo oro. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y qué dice el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así dice la Escritura, así dice la voluntad de Dios, hermano. Por eso es importante que usted y yo leamos la Biblia. La dureza, probable dureza que nuestro corazón tenga, la blandura que es el Espíritu Santo la va a quebrantar. Cuando entonces el Señor Jesús viene montado en un pollino, llega a Jerusalén y dice, si supieras este día, dice, si realmente supieras,
pero está velado a tus ojos. Hay ocasiones que esa probable dureza que podamos nosotros tener no nos hace ver, ni nos hace oír, y no nos hace entender. El corazón duro no te permite oír, porque muchas veces quizás te han dicho que tienes que perdonar a esa persona, pero hay una resistencia. Escuche, hay resistencia. Y a lo mejor no está en ti, pero no lo has podido concebir. Por eso le digo, hay parte en nosotros que necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Juan capítulo 16, Juan capítulo 14, verso 26. Fíjese, Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Lo tiene? Ahí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿qué tanto? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando tú lees, y quizás en nosotros hay dureza, quizás no comprendes a cabalidad. Por eso cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, le dijo: Pedro, te voy a decir una cosa, en pocos días me van a apresar, me van a detener, me van a entregar en manos de los gentiles, me van a azotar, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Pedro le dijo: nunca te acontezca tal cosa. ¿Se acuerdan el texto? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pones la mirada en la voluntad de Dios. No pones la mirada en lo que tiene que acontecer. Ahorita quizás no lo entiendas. Por eso necesitamos la Escritura. El Espíritu Santo de Dios es el que nos ablanda a ti y a mí. Nos da un corazón humilde. Por eso dice el libro de los Efesios en el capítulo 5. Fíjese cómo dice. Efesios capítulo 5, versículo 18. Precioso versículo. Efesios 5, 18. ¿Lo tiene? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, cuando partió, le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría, mas cuando me vaya os lo enviaré. El Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días, y Él les enseñará todas las cosas, les recordará todas las cosas, va a rogar por ustedes con gemidos indecibles. Hay cosas que ni ustedes saben cómo, pero Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció lo que hay en el Espíritu nuestro? ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es el que nos va a recordar a nosotros: esto es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios, hermanos, es lo que Él quiere. La voluntad de Dios es lo que Él quiere. Cuando dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, es que se haga, Señor, lo que tú quieres aquí como se está haciendo allá. Esa es la voluntad de Dios, lo que Él quiere. Y el Señor Jesús lo sabía a la perfección. Y cuando Él iba entrando a Jerusalén, Él decía, los veía, pero nunca recriminaba, nunca juzgaba, nunca criticaba, porque Él tenía que cumplir su misión. Él tenía que acabar la obra. Él tenía que acabar esa carrera. ¿Cuál era? La cruz. Morir por ti y por mí. Si no hubiese
sucedido así, si no hubiera acontecido de esa manera, probablemente nosotros no tuviésemos esa oportunidad que tenemos ahora. Probablemente la gente que tú y yo le estamos predicando el evangelio no tuvieran o no tienen esa oportunidad como la tienen ahora. Si no tuviéramos la oportunidad de ser justificados por la fe. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos justificados creyendo que Él tomó el lugar nuestro, ¿sí? Cumplió en Él. Cuando Él iba entrando a Jerusalén, Él tenía que cumplir como se dijo de Él. Él nunca mencionó y nunca quiso adelantarse a los hechos. No, repito, Él había estado otras veces ahí, aun sin embargo salía, porque acuérdense que los fariseos lo querían matar. Pero Él decía: todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Y Él huía de la presencia de ellos. Él se iba por otro lado, se escondía de ellos. Y cuando lo iban a levantar para ponerlo por rey, Él dijo: tampoco, todavía no ha llegado mi hora. Por esa razón él tenía que hacerlo de esa manera. Pero cuando llegó el momento, el cumplimiento del tiempo, porque todas son dispensaciones de Dios, llega un momento en que dice Dios: este sí es el día. Él, por el gozo puesto que estaba delante de él, caminó hacia Jerusalén en ese burrito, montado sobre un pollino de asna, manso y humilde, para enseñarnos a nosotros cómo debemos de ser nosotros aquí en la tierra también. Acordémonos también por la escritura de que la Biblia dice que Él, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice la escritura eso, enseñándonos a ti y a mí humildad. La vez pasada también, cuando estuvimos acá, estuvimos hablando acerca de que el Señor Jesús a ti y a mí nos dice: el que quiere ser mi discípulo tiene que tomar su cruz, o bien el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. Es decir, entonces el Señor Jesús, desde esta preparación, desde esa entrada, nos estaba diciendo cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra manera de actuar, cómo debemos de conducirnos aquí en la tierra. Pero eso no va a pasar si ustedes y yo no conocemos la voluntad de Dios. No va a pasar. Y esa es responsabilidad tuya y mía. Hay gente aquí, como el pastor Heriberto, como los hermanos que predican aquí, como Martín, Javier, como Víctor, que predican aquí, los orientan a ustedes y les muestran algo que Dios a ellos les mostró también. Pero es responsabilidad tuya y mía conocerla. ¿Por qué el Señor hizo lo que hizo? ¿Qué razón tenía el Señor de hacerlo así? Porque se tenía que cumplir lo que Dios había hablado acerca de Él. Y como lo dije, es que el Señor anunció y dijo: yo no vine para abrogar la ley ni los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Y Él cumplió, y en Él se cumplió lo que había sido hablado de Él. Por lo tanto, mis hermanos, dos cosas interesantes que podemos saber y conocer aquí en lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 19. Es importante y es muy valioso para ti y para mí conocer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo la conocía, y podemos decir que algo que es simil o algo que es semejante a nosotros es: el Señor Jesucristo conocía la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios. ¿Y tú y yo? También. Aquí está. Esto es lo que Dios quiere. Lo establecido por Dios, lo que quiere que hagamos, lo que quiere que rehusemos, lo que se va a cumplir en nosotros y en los que no creen en Él, está aquí. Entonces no hay diferencia. El Señor Jesús conocía la voluntad de Dios, tú y yo también.
cuando el Señor Jesús venía montado sobre un pollino, sobre el burrito, y dije, no vino sobre un caballo ni un ejército detrás, pero el Señor Jesús en una ocasión a uno de sus discípulos, en Mateo capítulo 26, versículo 52, hay algo interesante para que tú y yo conozcamos. La primera cosa dije, el Señor Jesús conocía la voluntad de Dios, tú y yo también, o debemos conocerla, porque aquí está. La segunda cosa es que el Señor Jesús vino montado sobre un pollino de asna, sobre un burrito, y dio a entender con eso de que el reino de Él no era de este mundo. El reino de Él no era de este mundo. Vea lo que dice Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. ¿Se acuerdan el relato cuando Él iba a ser apresado y cuando uno de los siervos le cortó la oreja a uno de los soldados que iban? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada y espada perecerán. Verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pues que mi reino no es de aquí. Y en eso de iglesia, mi reino no es de aquí, debemos de considerar algo bien interesante. El libro de Gálatas en el capítulo 6, Pablo escribe y dice, lejos de mí está gloriarse en otra cosa, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Sí, Pablo está diciendo, miren, yo para el mundo no existo y el mundo realmente ni me interesa. Entonces, vean ustedes el panorama, viendo que la gente decían, ahora sí viene el rey que me va a liberar, ahora sí vamos a ser más fuertes que aquellos, ahora sí los vamos a humillar nosotros. Escuche bien, escuche lo que probablemente mucha de la gente que estaba alrededor estaba pensando. El Señor Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, si el reino del Señor Jesús no es de este mundo, el de nosotros, ¿de dónde es? ¿De dónde? Es del otro mundo también. No es de este mundo. Si el reino del Señor Jesús no es de este mundo, Él podía haber dicho, a ver, ¿cuántos romanos son? ¿Son cuántas legiones? 5 legiones, Señor, a ver, este grupito de ángeles, mándamelo así fácil. Se hubiera acabado todo en un ping pong papas, como decían antes. Así. Sin embargo, dice no. Y luego dice el versículo 54, pero dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿No lo tiene? No me haga trampa. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que Dios dice que así se debe de hacer? Mi reino no es de este mundo, el tuyo y el mío tampoco. Por lo tanto, el querer ostentar probablemente, yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo que el dinero muchas veces causa y el efecto que esto produce en las personas. Podemos conocer a personas que tienen, pero que parece como si no. Pero también vemos algunos que no y parece como que se quieren comer el mundo. El problema que cuando el Señor Jesús inspiró, o el Espíritu Santo inspiró a Juan, en Primera de Juan, en capítulo 2, en el verso 13, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Mi reino no es de este mundo. Ustedes y yo venimos de un mundo que está caído, ¿sí o no? Está perdido. Pero venimos entonces de las tinieblas y venimos a la luz. Y entonces al encontrar la luz se supone que esas tinieblas desaparecieron. Por lo tanto, si tú te encuentras a un hermano que le gusta presumir, hermano, soy evangelista, soy profeta también, de repente canto, compongo y tengo muchas cosas más. Cuando te lo dice de su propia boca, cuidado, huye, porque ese sí es el diablo, vestido, ¿sí? Se disfrazó ese. Dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuidado. El Señor Jesús entonces nos enseñó dos cosas por lo menos bien interesantes. Por lo menos dos, digo, porque nos enseña mucho en ese pasaje de cuando Él iba a entrar a Jerusalén, en la entrada triunfal a Jerusalén. Conocer la voluntad de Dios. Tú y yo también. Y si no es así, debemos conocerla. Escuche, hay una gran diferencia entre tener que hacer y deber de hacer. Tener es, tengo que ir a la iglesia, me toca servir ahora. Tengo que ir a cuidar a los niños ahora, más latosos, bien llorones todos. Tengo que ir a cuidar los carros, tengo que ir yo a tocar, y el hermano que él se equivoca mucho. Es muy diferente eso a debo de hacer. Quien te pone el deber es el Espíritu Santo, no está en ti. Y ese es el gozo del que habla el Señor Jesús. El gozo que está adelante lo produce la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. No es entonces tengo que ir a la iglesia. Si tú has dicho en algún momento de tu vida tengo que ir a la iglesia, pídele perdón al Señor, porque tu vida no está siendo agradable a Él. Hay un canto que dice todo se lo debo a Él. Yo no canto, ¿no? Así que, pero sí la han escuchado. Todo se lo debo a Él. David decía, 1 Corintios 29:14, pues qué hemos de darte a ti algo que nosotros hayamos conseguido, sino de tu mano, lo que recibimos de tu mano, de eso te damos. De lo recibido de tu mano, de lo que tú nos das a nosotros, de eso te damos. Por lo tanto, iglesia, es un deber y debe ser un deleite venir a la iglesia, orar, leer la Biblia y que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida y en la mía. Amén. ¿Sí? Mira lo que dice el Salmos 112. Vea nomás lo que dice. ¿Ya lo tiene? ¿En dónde? Órale. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dice, y en sus mandamientos, ¿qué dice? Se deleita. ¿Sabe qué deleite? Disfruta. Disfruta. ¿Cuál es la comida que más te gusta? ¿La comida china? ¿La del Nuevo Pekín? ¿Ahí por la Zaragoza? ¿O cuál? ¿La del Tonghua? ¿O la de cuál? ¿O el Cantón? ¿O cuál? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Disfrutas? Muchos ahorita están pensando, ahora tú decides, ¿no? Ahora tú dices dónde vamos a comer. ¿Disfrutas? ¿Es un deleite para ti? En sus mandamientos se deleita en gran manera. El Señor Jesús, los discípulos le trajeron comida china y Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió. ¿Y qué dijo? Y que acabe su obra. Entonces dije dos cosas. Una, conocer la voluntad de Dios. Usted y yo la conocemos. Amén. La segunda, el reino del Señor no era de este mundo.
Por eso vino así, montado sobre un pollino, sobre un burrito. El tuyo y el mío no es de aquí. Nuestros anhelos y nuestro deleite, nada que ver con lo que este mundo caído y malo nos ofrece. Y número 3, el Señor tenía un propósito especial para hacer lo que hizo. Para entrar a Jerusalén, para prepararse para lo que iba a venir, para poner su gozo delante de Él y sufrir la cruz. Tenía un propósito. Y ese propósito somos tú y yo. Póngase de pie. Señor, en el nombre de Jesucristo, damos gracias a Dios en esta mañana por tu palabra, por la exposición de tu palabra. Mi ruego, Señor, es para que el Espíritu Santo de Dios les enseñe a mis hermanos todas las cosas y les recuerde todas las cosas que el Señor Jesucristo dijo. Mi oración al Señor es para que el Espíritu Santo tenga la autorización para entrar a todos los corazones de mis hermanos. Y si hay algo de dureza, algo rudo en ellos, que resiste a lo que la palabra de Dios dice, a lo que tú quieres hablarnos a nosotros, deje que el Espíritu Santo ablande, deje que el Espíritu Santo hable a sus corazones y a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, deje que el Espíritu Santo inunde sus vidas y que, como dice el texto, no os embriaguéis, hermanos, con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando y alabando al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales en vuestros corazones. Espíritu Santo, convierte nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Quita si hay un rastro, si hay algo, cualquier cosa de dureza, quítala con tu presencia. Ruega por nosotros, intercede por nosotros, que esos gemidos indecibles sean con el propósito de que conozcamos y que seamos determinados en cumplir la voluntad de Dios y acabar su obra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, rogamos y pedimos todo esto. Amén. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor.
mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Gracias por hablar en nuestras vidas hoy. Gracias por llenar nuestros corazones de tu palabra hoy, Señor. Que nuestro corazón sea siempre, Señor, esa tierra fértil y que tu palabra produzca el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Bendice la vida del pastor Jesús Higuera, su esposa y su familia, Señor. Damos gracias por su vida. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu amor sobre cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén.